Biblias abiertas. Lucas capítulo 24, versículos 36 al 40. Estamos celebrando Semana Santa. Y dice la palabra de Dios aquí: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Este acontecimiento ocurrió después que Cristo resucitó entre los muertos. Cristo murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó, y ahora se le aparece a sus discípulos que andaban escondidos, atemorizados, y Cristo se les aparece. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones este pensamiento? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¡Wow! Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Espíritu Santo, habla en nuestros corazones en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos. Esto es algo maravilloso. Este acontecimiento nos revela algo muy importante para nuestras vidas como creyentes. Cuando Cristo resucita entre los muertos, oigan esto, cuando Cristo resucita entre los muertos, se le aparece a María Magdalena. Y cuando María Magdalena lo ve, no lo reconoció. Es más, ella pensaba que era el jornalero. Y le dice: disculpen, ¿saben ustedes dónde han puesto el cuerpo del Señor? Entonces Cristo dice: María. Y de repente María reconoció la voz del Señor y dijo: Raboni, o maestro. En otras palabras, que físicamente el cuerpo glorificado y resucitado de Cristo aparentemente era diferente, porque era un cuerpo glorificado, resucitado. Era diferente que el cuerpo humano con el cual Él caminó aquí en la tierra. Era un cuerpo glorificado hasta el punto que no lo reconocieron. Tenemos otro ejemplo. Cristo se encuentra con dos de sus discípulos en camino a Emaús. Se une a ellos y ellos no lo reconocen. Todo el camino va con ellos. En el camino Él les expone las escrituras y todavía no sabían que era el Señor. Cuando el Señor iba a seguir el camino, ellos le dicen: por favor, quédate con nosotros aquí esta noche. Y cuando Cristo está sentado a la mesa y están comiendo, dice que Él tomó pan y lo partió. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y reconocieron que era Jesús. Ahora Cristo se le aparece a sus discípulos y la señal que Él les da de que era Él, soy yo, era: miren mis manos, miren mis pies. En otras palabras, que en las manos y los pies de Cristo estaba la señal de la cruz, estaba la señal de los clavos. Por eso que cuando los discípulos de Emaús, cuando Cristo rompe el pan, lo reconocen. Porque cuando parte el pan, vieron que las heridas de sus manos. Esto es interesante. ¿Por qué es que el cuerpo glorificado del Señor
nadie lo reconocía, porque era glorificado. Era un cuerpo glorificado, no lo reconocía. ¿Pero por qué ese cuerpo glorificado no desaparecieron las marcas de los clavos? Porque ya que era un cuerpo glorificado, era para que ni marcas de clavos, ni marcas de pies. Es un cuerpo completamente libre de cualquier defecto, de cualquier evidencia de un sufrimiento, dolor o prueba que haya pasado el Señor Jesucristo. Pero aquí vemos que Cristo permite de que se le puedan ver las marcas de los clavos en las manos y en los pies. Estamos viviendo en unos tiempos de que si tú como cristiano eres transparente, revelas tu vulnerabilidad, muestras que eres humano como cualquiera, eso es como una falla. La gente lo ve mal. Porque la gente, hoy en día, hasta de los púlpitos, se está predicando que cuando alguien te pregunte por ahí, ¿cómo estás?, tú debes decir, bendecido, en victoria, en triunfo. Y lo que debe salir de tu boca debe ser todo positivo, todo afirmativo, nada negativo. En otras palabras, que como cristianos debemos de parecer que somos Superman, Superwoman y contrabalas. Mas nuestro Señor, el cual es nuestro ejemplo, nos enseña a ser reales. Cuando Cristo llegó con la mujer samaritana, ¿qué fue lo que le dijo a la mujer samaritana? Dame de beber. Pero Dios mío, si Él es Dios en carne, ¿será posible que Cristo tuvo sed? Dame de beber. Y cuando Cristo se presenta a Betania, a Marta y a María, y Lázaro había estado muerto por 4 días, cuando Cristo se para al frente de la tumba de Lázaro, ¿qué dice la Biblia que Jesús hizo? Jesús lloró. Dicen que los hombres no lloran. Desde niños nuestros padres nos dicen, tú eres macho, los machos no lloran. Sí, los machos lloran. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y Cristo permitió que se vieran las lágrimas. Cristo permitió que se vieran las lágrimas en sus ojos. En otras palabras, que el Señor nos está mostrando un hermoso panorama de cómo tú y yo como cristianos verdaderamente debemos de ser. En Mateo capítulo 26, oigan esto está tremendo. En Mateo capítulo 26, Cristo llama a sus discípulos que vayan con Él y ahora están en Getsemaní. Y Cristo llama a sus más cercanos discípulos, les dice que los sigan. ¿Y saben cuáles son las palabras de Cristo de su boca? Me siento angustiado hasta la muerte. Me siento angustiado hasta la muerte. No creo que fuera una confesión positiva, ¿no? Fíjense que Cristo puede haber tenido la actitud de decirle a sus discípulos, ¿saben qué? Aléjense de mí, que voy en otras palabras, Él puede haber tomado la actitud de que Él no quería que nadie viera de que Él estaba pasando un mal rato en su vida. Mas Él le confiesa a sus discípulos, estoy angustiado hasta la muerte. Yo creo que es tan importante que nosotros como cristianos, yo no sé, yo llevo unas semanas básicamente predicando la misma línea de temas y el Espíritu Santo no me saca de ahí. Yo creo que llega
un momento, yo oí un hombre decir en una ocasión, a veces me canso de fingir que soy fuerte. A veces me canso de fingir que soy fuerte. Hay mucho fingimiento en medio del pueblo cristiano. Y por causa del fingimiento que existe, y por no ser reales, transparentes y verdaderos en nuestra forma de ser, el daño nos los hacemos a nosotros y se los hacemos a otros. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos por ahí que parecen extraterrestres, parece ser que nunca tienen un problema, nunca tienen una dificultad. Hasta cae pesado. Hasta yo que soy pastor y yo que soy cristiano, cuando los oigo me cae pesado. Ahora imagínense cómo le tiene que caer a la gente inconversa. Si a mí me cae pesado, imagínense a la gente inconversa. Que tú te acerques a una persona y dices, ¿cómo estás? Bendecido, faja, altamente favorecido por Dios. Tú sabes. Y la gente del mundo no tiene la menor idea que tú estás hablando. La gente del mundo no entiende eso. No creas que la gente del mundo o a la gente cuando te oyen hablar así te van a aplaudir tu gran fortaleza. A mí me gusta la gente real. Yo no sé usted. A mí me gusta que me hablen claro. A mí me gusta que si yo te pregunto cómo estás, si tú no estás bien, tú puedes decir, hoy no he tenido mejores días. O sabes que estoy pasando por este problema. Ahora por mi pastor. O yo aún como pastor puedo ser tan transparente de que si alguien me pregunta cómo está usted pastor, les puedo decir, sabes que tengo un mal humor encima, ni que me acerque. Tenemos que ser reales. Tenemos que estar dispuestos a exponer nuestras heridas. Yo me recuerdo en una ocasión, me había cortado el brazo y me recuerdo que fui a Mexicali y me estaba doliendo y sabía que estaba infectado y lo tenía cubierto con un esparadrapo. Y llegué a la farmacia, que ahí todo el mundo es médico. Y llegué a la farmacia y le dije al farmacéutico, mire, yo tengo esta herida y tiene aquí alguna crema antibiótico que me pueda poner. Y lo primero que me dijo fue, usted está cometiendo un gran error, no tape la herida, exponga la herida para que pueda curarse. Pero muchos andamos encubriendo nuestras heridas por temor de que si nosotros somos transparentes o reales y compartimos nuestra herida, nuestra dificultad, nuestro problema, la gente nos los va a tomar mal, o la gente nos va a apuntar el dedo, o las personas nos van a juzgar. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Hacemos como el hombre de la mano seca. Escondemos la mano para que nadie vea que tenemos la mano seca. No queremos compartir con otros. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Santiago capítulo 5, dice, confiésense los pecados los unos a los otros para que puedan ser sanados. Quizás por eso que hay tantas personas heridas y lastimadas y enfermizas espiritualmente en medio del pueblo de Dios, porque están jugando cristianito, porque están jugando el juego del santo. Entonces vienen con heridas y vienen con errores y con fallas y no pueden ser sinceros y reales. Es más, que la iglesia no está, pero en muchos pueblos de Dios, la iglesia hasta promueve que tú seas un mentiroso. ¿Sabes qué? Hay personas que no te toman una cerveza, hay personas que no te van a un baile, pero son unos mentirosos. Y no estoy diciendo que son mentirosos porque dicen una mentira, sino porque viven una mentira. Viven una mentira. Viven una vida fingida, no real. Y la misma iglesia promueve ese espíritu de fingir por temor de que si tú eres honesto y la gente puede ver tus heridas y puede ver que tú estás pasando una prueba, una dificultad, o has caído,
a decir que perdieron la salvación, de verlos como segundos ciudadanos en la iglesia, de apuntarlos, criticarlos. ¿Y qué hace la gente? Se calla, lo internaliza por el miedo. La iglesia sana, la iglesia sana debe promover un ambiente donde la gente puede abrirse y ser sincera. Déjame decirte una cosa: de la iglesia que nunca sale un chisme, no es una iglesia sana. Voy a volver a repetir eso. De la iglesia que nunca sale un chisme, no es una iglesia sana. Porque en toda iglesia hay gente lastimada. Porque en toda iglesia hay personas que están fallando. Porque en toda iglesia hay problemas, hay matrimonios en crisis, hay dificultades. Pero todo el mundo no quiere decir nada. Pero en la iglesia sana, donde todo el mundo es real, es abierto, cuentan sus problemas y dificultades, pues claro, de ahí va a salir chisme, porque la gente está siendo sincera, siendo abierta, siendo transparente, y siempre va a haber algunos que van a agarrar todo lo que uno dice o lo que la gente dice y lo van a predicar. Cristo, por toda la eternidad, expone sus heridas. Dice el apóstol Pablo: a mí que nadie me moleste, Gálatas capítulo 6, porque yo tengo sobre mi cuerpo las marcas, las heridas del Señor Jesucristo. Cuando Jacob luchó contra el ángel, dice que el ángel tocó su muslo y él quedó cojo. Y en Hebreos capítulo 11 dice que Jacob bendijo los hijos de José apoyado sobre un bastón. En otras palabras, que toda la vida Jacob, Israel, quedó cojo y tuvo que usar un bastón. Y el bastón era evidencia de que todos cogíamos de un pie o de otro. El otro día conocí un pastor lleno de tatuajes. Y me llamó mucho la atención. Y él vio que yo me estaba fijando en sus tatuajes. Y me dice el pastor: ¿sabes qué, pastor Bustillo? ¿Por qué yo me dejo los tatuajes? Le dije: ¿por qué, más? Dice: porque esos tatuajes son testimonio de que yo antes era un pandillero, andaba en la cárcel, y son testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso que no me los quito. Él puede ir a quitárselo, pero se los dejó porque él quería que fuera evidente de dónde Cristo lo sacó. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Vale más que nos rechacen por ser sinceros a que nos acepten por ser hipócritas. Si mi sinceridad es causa de crítica, prefiero que me critiquen por ser sincero de que me acepten por vivir en una hipocresía. Nos dice el salmista: cuando yo callé, mis huesos se envejecían. Confesé mis pecados al Señor y vino sanidad a mi vida, y Él perdonó mis pecados. ¿Están entendiendo? Que si nosotros somos honestos, transparentes, reales, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino los que nos rodean. Porque hay personas en este mundo lastimadas, pasando por pruebas, por luchas, y lo último que quieren es un cristiano así, todo sonriente, diciendo: bendecido, y a mí no me duelen los callos. Pero si las personas pueden verte a ti como un ser humano, saber que tú amas a Dios y conoces al Señor, pero también tienes pruebas, también tienes problemas en tu matrimonio. Hay tantos divorcios dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. El divorcio no es un misterio a la iglesia. A mí me llama la atención esas iglesias que creen que el divorcio es el pecado imperdonable. Y por un lado hacen otras cosas que para mí son peores que un divorcio.
¿Qué vamos a hacer con los divorciados? ¿Cerrarle las puertas del cielo? ¿Cerrarle las puertas del ministerio? ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Hay mucha gente lastimada y pasando por pruebas, y aquí no queremos que nadie se divorcie, pero es la realidad que ocurre. Es una desafortunada realidad que las personas se divorcian, que personas se enferman, que personas fallan, que personas están luchando, que personas que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón, lo aman, pero están luchando con áreas de su vida, con tentaciones, con pruebas, con cosas. Y qué lindo cuando alguien se nos acerca y es sincero, real y puede decir: yo te comprendo porque yo he pasado por eso o estoy pasando por eso. Yo tengo personas que a sus propios pastores no se les acercan, pero a mí me llaman líderes de iglesias, otros pastores de otras organizaciones que no se atreven a hablar con sus presbíteros y sus supervisores y me llaman a mí para pedirme consejo y una palabra de aliento. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque se sienten con confianza conmigo. ¿Y por qué se sienten con confianza conmigo? Porque yo soy lo que soy. Y se pueden acercar a mí y decir: este hombre me va a comprender a mí. Tenemos que aprender a ser humanos. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Es hora que el pueblo de Dios sea humano. Oye, pero si Cristo fue más humano que humano, si hubo alguien en esta, es increíble que el que era Dios en carne era más humano que humano. Era humano. Ahí lo vemos en la barca durmiendo, mientras los discípulos remaban, y él durmiendo. Él dormía, él tenía hambre, él tenía sed. En la misma cruz digo: tengo sed. Sintió agonía hasta la muerte. Lloró. Padre de la gloria, enseñó sus heridas como evidencia, no las escondió. Él fue más humano, comía y bebía con los pecadores. Y lo criticaban por eso. Y decían: mira, glotón y bebedor. Cristo, necesitamos que seamos humanos, amados hermanos. Yo no sé por qué el Espíritu Santo llevo semanas trayendo temas similares, pero no sé por qué el Señor quiere levantar un pueblo en esta iglesia. Yo no quiero ser como otras iglesias. Cuando ustedes le digan a Misión: su iglesia es diferente que la nuestra, digan: gloria a Dios, gracias al Señor. Yo no quiero ser. Y si hay personas que quizás, hay personas que van y hay personas que se han ido porque piensan que esta iglesia es muy liberal o muy lo que sea, que se vayan. Esa no es la gente que yo quiero aquí. Yo quiero levantar una generación nueva de gente humana, de gente con corazón sincera, transparente, real, que saben amar a Dios y vivir la vida como cualquier persona normalmente, sin excesos y sin lastimar. Y si eso nos hacen a nosotros diferentes y nos critican por eso y lo que sea, gloria a Dios. Pero saben que a otros se les está despertando la cosa. Y otros están empezando a imitar lo que estamos haciendo aquí. Porque se han dado cuenta. Miren, yo le he dicho al Señor esto: ábreme puertas para ir a ministrar, porque esto que yo predico aquí no se puede quedar en estas cuatro paredes. Y yo les digo una cosa, hermano: Dios me está abriendo puertas, y donde quiera que yo vaya. Yo antes, cuando pensé en salir a ministrar, me cohibía. Decía: ¿qué voy a llamarles yo?
Sí, hay tantos fantásticos predicadores por ahí, ¿qué voy a llevarles yo? Y cuando pensaba en salir a predicar, me ponía a buscar entre mis mensajes, bueno, ¿cuáles son los mejorcitos? Y de repente sentí que el Señor me habló y me dijo, no les lleves lo mismo que todos les lleven. Llévales tu mensaje, llévales tu corazón, llévales lo que yo te he dado a ti, esa distintiva, eso diferente. Sí, les va a chocar. Si es la primera vez que oigan decir nalgas y roer calzones, se les va a parar los cabellos. Pero llévales tu distintiva, tu propio estilo y háblales como hablas, porque la iglesia mía necesita ser sacudida. Dios guarda a los argentinos entre una semana y media. Dos cosas, o regreso o me linchan, una de las dos. Voy a llevar los mensajes más extraños que tengo, porque no quiero ir a predicarles lo que todo el mundo les predica, porque la iglesia no necesita eso hoy. Lo que la iglesia necesita son mensajes como el que yo estoy predicando ahora, que eso no se predica, porque muchos quieren seguir viviendo bajo esa careta, esa sonrisa ficticia, y carecen de la transparencia. Y saben, eso es lo que hace tan hermosa esta iglesia. ¿Saben lo que hace tan hermosa esta iglesia? Que todos aquí nos conocemos. Tú no te asombras por mí, ni yo me asombro por ti, porque nos conocemos y hemos aprendido a verdaderamente aceptarnos y amarnos con nuestras fallas y deficiencias y luchas, y todos estamos tratando de hacer lo mejor para Cristo, pero sabemos que estamos en una iglesia donde aún cuando podemos llegar a fallar, seremos aceptados y amados incondicionalmente, y se nos extiende la mano para levantarnos y seguir adelante. Yo no sé usted, pero si yo estuviera buscando una iglesia por ahí a donde congregarme, esa es la iglesia donde a mí me gustaría ir. Porque yo personalmente me sentiría, a mí quizás en algunas iglesias ni de ujier me pusieran, menos de pastor. Qué bueno que hay un lugar que hasta pastor puedo ser. ¿Ustedes están entendiendo lo que digo? Pero qué lindo el ambiente que tenemos aquí. Yo amo a mi iglesia, los amo a ustedes incondicionalmente, y así tenemos que ser. ¿Cuánto alaban a Dios? Seamos reales, seamos como Cristo. Él no escondió sus heridas, y Él nos pide que nosotros hagámoslo igual. Cuando Cristo sanó al paralítico, le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Por qué Cristo no le dijo, deja tu lecho atrás? ¿Por qué quiere? ¿Por qué? Si ya Cristo lo había sanado, tenía que andar con el lecho. Porque tenía que haber evidencia. Tenía que verse que aunque el Señor lo había sanado, era una persona que había estado en un lecho. Cosa más maravillosa, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ese tipo de transparencia. Dios les bendiga. Puestos de pie, hermano.